Mis hermanos, en esta mañana, tarde ya de día domingo, donde nos encontramos para tener un tiempo de adoración, de comunión y también de exposición de la palabra del Señor, donde somos edificados y alimentamos también nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Hoy estamos entrando ya de lleno al capítulo 12 del libro de Hebreos. Nuestro hermano Jonathan la semana pasada nos predicó los primeros 3 versículos y hoy vamos a estar mirando desde el versículo 4 al versículo 11 de nuestro libro de Hebreos. Hebreos 12 del 4 al 11. Ahí sí. Hebreos 12 del 4 al 11. Bien, vamos a tener un tiempo de orar al Señor, de poder pedir su asistencia y su guía también. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra y de exponernos a tu voluntad. Padre, que tú seas dándonos de tu favor para poder no solo entender, guardar, retener y aplicar tu preciosa palabra, porque sabemos que ella es de profunda bendición para tus hijos. También, Señor, ayúdanos para que tu palabra hable a cada uno de tus hijos. Señor, sabiendo que tú conoces cada una de sus necesidades, pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que aplique esa palabra a cada uno de tus hijos. Oramos, Señor, en el precioso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, el texto que nos va a tener ocupados en este tiempo es entonces el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 4 al 11. Dice así la palabra del Señor: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendita sea la palabra del Señor. Mi bosquejo hoy día está dividido en 4 puntos. La carrera requiere valor, versículo 4. La disciplina paternal te ayuda a no olvidar, versículos 5 y 6. La disciplina paternal es evidencia de nuestra paternidad, versículos 7 y 8. La disciplina terrenal comparada con la espiritual, versículos 9 y 11. Esos son mis puntos allí en el texto. Y fue arduo mi preparación para esta semana, un texto bastante fuerte en un sentido y difícil de como conectar con la vida práctica del día a día o de la experiencia como hijos de Dios. También es difícil a veces encontrar cómo un tema que habla de la disciplina se conecta con los otros temas que hemos venido hablando durante los anteriores mensajes. Pero gracias a Dios y la asistencia de otros sabios que han escrito antes que nosotros, creo que pude salir bastante más airoso en el tema. Y la vida de fe, a modo de introducción, la vida de fe es el resultado de una relación e identificación con Cristo nuestro Salvador y Señor. La vida de fe es resultado
de habernos encontrado con el Señor, de Él habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, de Dios habernos declarado sus hijos y ahora introducirnos a esta vida de fe que, según el autor en los versículos 1 al 3, es una carrera de la fe. Y esa mirada de la vida de fe como una carrera nos coloca en un contexto y nos apremia a mantenernos siempre activos para no desviarnos de esta carrera. Porque esta relación con Cristo se manifiesta en un compromiso sincero de parte de nosotros hacia Él. Es un compromiso de amor y fidelidad. Es un compromiso que nos lleva a ajustar nuestra vida a las demandas bendecidas de la voluntad de Dios. Y los testigos de la antigüedad, capítulo 11, nos dieron testimonio de su vida y nos motivaron a vivir una vida enfocada en la persona del Señor Jesucristo si queremos tener una carrera victoriosa en nuestra experiencia como hijos de Dios. En este capítulo, el capítulo 12, el autor está buscando una reacción hacia sus lectores. Él está buscando que, debido a toda la evidencia que ha presentado, nosotros podamos en nuestra vida como hijos de Dios reaccionar hacia lo que Él nos ha expuesto. Y es así todo el tiempo que abrimos la palabra de Dios. No estamos buscando que Dios reaccione hacia nosotros, sino que Dios está queriendo que nosotros busquemos reaccionar hacia su palabra, viviendo una vida enfocada en Cristo nuestro Señor, y así podamos avanzar en nuestra carrera de fe. Este tema es un tema que nos lleva a mirarnos a nosotros para responder con una mirada de responsabilidad, pero también de examinar nuestro compromiso con el Señor. Y nuestro compromiso de amor y de fidelidad van a ser expuestos aquí al mostrarnos que debemos estar atentos al camino que Dios nos ha puesto delante, porque es muy fácil desviarnos de la carrera. Así que lo primero que encontramos en el versículo 4 es que la carrera de la fe demanda valor, puesto que la carrera de la fe es un combate, es un ejercicio que demanda un esfuerzo. Y dice el autor, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, que si estás, como el versículo 3 nos enseña, combatiendo para despojarte del peso y del pecado que te asedia, al correr tu carrera, tienes que hacerlo de una manera tal que sea una lucha que te lleva y que te ocupa energía y tiempo en ese proceso. Es decir, la vida cristiana no es una vida exenta de conflicto. Es una vida que enfrenta el conflicto, porque es la manera en que nosotros podemos avanzar en nuestra carrera de fe. No se olviden que el Señor Jesucristo prometió y profetizó que en el mundo, ¿qué dice? Tendremos aflicción. Y no es algo que nosotros simplemente lo leemos y decimos, bueno, es para ello. Porque cada uno de nosotros podemos dar evidencia y contar nuestras aflicciones privadas por el hecho de combatir con el pecado que nos asedia y con aquellas cosas que, no siendo pecado, son un peso, un lastre en nuestra vida espiritual, como nos explicaba nuestro hermano el domingo pasado. Y fui tocado con esa palabra y analicé y evalué mis prioridades a lo largo de la semana para poder ordenarla de tal manera de que ese peso se aliviane cuando yo pongo primero las cosas del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas las pongo como añadidura a las prioridades de Dios en mi vida. Luego combatimos contra el pecado, porque el pecado nos asedia, y por eso el versículo 4 nos dice que
debemos combatir hasta la sangre. Y no lo hemos hecho, dice el Señor, dice el autor, porque probablemente no estamos enfocados en nuestra vida espiritual como una guerra espiritual. Y aquí podríamos derivar otro tema, ¿cierto?, acerca de qué es lo que es la guerra espiritual, ¿no? Y se habla mucho de eso y se promueve, se escribieron muchos libros y algunos han dicho muchas cosas que van lejos de la palabra de Dios para explicar lo que es la guerra espiritual. ¿Saben qué? La Biblia dice que sí tenemos una guerra espiritual, pero es contra el peso del mundo que quiere ordenar nuestras prioridades. Es contra nuestros deseos que muchas veces batallan en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para argumentar en contra de la voluntad de Dios. Y es el pecado que nos asedia para tentarnos a no seguir en la carrera de la fe. Por eso la vida cristiana no es una, como decimos, una tacita de leche, ¿sí? No debemos engañar a las personas diciéndoles que cuando te conviertes en hijo de Dios, todas las cosas van a estar perfectas, que no te vas a enfermar, que vas a tener siempre dinero en tu cuenta y si lo declaras vas a tener un auto último modelo o lo que sea. Eso es un engaño. No solo es un error, es un engaño. La Biblia claramente nos dice que cuando abrazamos la fe, también abrazamos la batalla de la fe. Y mientras estemos en este mundo, nosotros debemos tener una clara conciencia de que estamos batallando todos los días para permanecer en la fe. Aun cuando el Señor nos dice que Él nos tomó y nos llevará hasta el fin y nos asegura esa promesa de que lo que Dios ha salvado no se perderá nunca. Pero hay esta otra realidad, es una dualidad de la vida cristiana. Estamos seguros de que ninguno de los que el Señor salvó se perderá, pero también estamos seguros de que Dios nos manda a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, a ponernos toda la armadura de la fe y a batallar contra el pecado que nos asedia. Porque tenemos enemigos fuera, el mundo y Satanás, y tenemos un enemigo dentro, que son nuestros deseos y pasiones que todavía combaten en nuestros miembros. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Cuando practiqué atletismo por muchos años, y fue una decisión de alguna manera que se me impuso y después yo la disfruté mucho, sí, pero cuando practiqué atletismo por muchos años, tenía un entrenador, no me acuerdo su nombre, le llamamos el profe. Y el profe no siempre estaba con nosotros, nosotros éramos de un grupo, de un club de atletismo, y cada uno practicaba diferentes como disciplinas. Yo practicaba la disciplina de la velocidad, entonces estábamos entre los 100 y los 400 metros planos ahí, corríamos de vez en cuando. Pero entrenábamos todas las semanas y el entrenador no estaba siempre con nosotros, pero nos dejaba unas tarjetitas. Me acuerdo siempre de las tarjetas del entrenador. Y eran unas tarjetitas de cartón, no muy grandes, pequeñitas, y en su tarjetita nos daba un plan de entrenamiento. Y ese plan de entrenamiento teníamos que cumplirlo aunque él no estuviera. Por ejemplo, en su tarjeta decía, debes hacer abdominal. 10 por 20. Yo decía, ¿qué es 10 por 20? Bueno, tienen que hacer 10 abdominales 20 veces. Y uno estaba en hacía le pasaba la tarjeta y uno iba a entrenar y miraba la tarjeta y hacía lo que el entrenador nos enseñaba. Aunque a veces miraba la tarjeta y decía 50 vueltas 5 veces. ¿No será al revés? Y nos mirábamos y decíamos, ¿y cuántas vamos a dar? Hagamos 10 nomás porque no está el profe. Y a veces bajábamos a esa disciplina. Pero era un ejercicio en que el profesor nos dejaba la tarea
Y nosotros teníamos que, en conciencia y en pos de buscar mejorar nuestro rendimiento deportivo, disciplinarnos para hacer el entrenamiento. Y eso él después lo podía medir. Y aunque no estaba allí, cuando nos tocaba competir y no rendíamos como se suponía, él decía, no hicieron lo que les mandé, no hubo disciplina. Y uno de los mayores problemas del deporte es la falta de disciplina. No es que no seamos capaces, muchas veces porque no nos disciplinamos para ejercitar. En muchas áreas de la vida cristiana, nosotros necesitamos disciplina. Y sabe que el ser humano, cuando se disciplina en un área, realmente puede alcanzar grandes logros. Yo estaba pensando mientras meditaba en este versículo de combatir y de disciplinarnos para la carrera de la fe. Pensaba en muchos de ustedes, positivamente por supuesto, pensaba en muchos de ustedes que son personas que han alcanzado grandes logros en su vida dentro de su contexto. Profesionales, emprendedores, personas que han como planificado, estudiantes que están alcanzando logros en sus metas. Gente que ha abrazado algún proyecto y con esfuerzo lo ha sacado adelante. Para eso, dicen los estudiosos, que se necesita un plan disciplinado de entrenamiento. No puedes alcanzar ningún logro en la vida si no te disciplinas, si tienes un plan para alcanzarlo. Puedes desearlo toda la vida, puedes imaginártelo toda la vida, puedes tener ese deseo y morir con ese deseo sin haberlo cumplido porque no lo pones en un plan y no te disciplinas para alcanzarlo. Muchas de las personas hoy en día no son personas quizás exitosos o personas que han alcanzado logros porque tienen metas, pero no han planeado para alcanzarlo de manera disciplinada. La Biblia nos da muchos ejemplos de disciplina en la fe, algunos buenos, algunos trágicos. El autor de Hebreos nos dará detalles estratégicos para ser victoriosos y correr la carrera de la fe y alcanzar las metas que Dios nos ha puesto por delante. Así que entonces lo primero que se nos presenta aquí en el versículo 4, no es que todos debemos pasar por las mismas experiencias en nuestra carrera de la fe, pero todos debemos disciplinarnos y combatir para alcanzar la meta común. No todos vamos a tener la misma experiencia, pero todos estamos en la misma carrera y todos tenemos la misma meta. Nuestro entrenador, nuestro Dios, va a diseñar un plan para cada uno de ustedes. Nuestra labor es ser fiel, recibir el plan y en responsabilidad y amor y fidelidad a Dios, disciplinarnos para cumplir. Como atletas de la carrera de la fe, debemos sortear múltiples obstáculos en nuestra vida, pero la Biblia nos recuerda de que no estamos solos, porque la multitud de testigos está con nosotros, pero más aún, el autor y consumador de la fe, como nos dice el versículo 2 de este capítulo, va con nosotros. Él recorrió el camino y volvió para ir con nosotros ahora por el camino. Punto número 2, entonces, se extiende hacia esta idea de combatir en la carrera de la fe. Y para combatir en la carrera de la fe contra el pecado que nos asedia, debemos ejercer disciplina. La disciplina debe ser de nosotros hacia nuestra vida, pero también Dios, nuestro Padre Celestial, ha diseñado una disciplina para que tú y yo nos esforcemos en la carrera de la fe. Por eso dice el versículo 5 y 6, ¿ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige?
Y aquí llama la atención que cuando estamos en la carrera, a veces nos olvidamos. Y haciendo la analogía de mi propia experiencia en el atletismo, me dediqué a correr carreras de obstáculos, pero de corto tránsito. Entonces, corría 110 metros valla. ¿Alguna vez alguien lo ha visto? Me imagino, en las Olimpiadas. Yo no estuve ahí nunca, pero me imagino que lo han visto. Y para eso hay una disciplina muy interesante porque tienes que contar los pasos. Y han visto que a veces los que saltan vallas se tropiezan y caen, y es porque han perdido la concentración de contar los pasos, porque es un asunto de mucha coordinación entre valla y valla. Me acuerdo que yo tenía que correr 4 pasos, pero siempre enfrentar la valla con el pie izquierdo. Si no lo hacía así, la próxima valla ya no la podía enfrentar bien. Y a veces chocaba con ella, o me tropezaba, o tenía que frenar porque perdía el ritmo. Es disciplina. Cada obstáculo que viene a la vida es parte del plan de Dios para nuestra disciplina. Y la Biblia entonces nos enseña que Dios usa los obstáculos para disciplinarnos, para ejercer en nosotros disciplina. Y olvidamos a veces eso y pensamos que la carrera de la fe es algo fácil, es algo liviano, es algo que no demanda responsabilidad ni esfuerzo, y entonces nos relajamos. Por eso el Señor nos dice que no debes olvidar que cuando el Señor ejerce disciplina a tu vida, 2 cosas debes recordar: que no debes despreciar la disciplina del Señor y que no debes desanimarte por la disciplina del Señor. Eso dice cuando el autor cita a este pasaje de Proverbios capítulo 3, versículo 11. Así es que el autor de la carta nos advierte que en medio de la carrera de la fe, en medio de la carrera, recibiremos la disciplina de Dios, y esta disciplina es a causa del peso y el pecado que nos asedian. Son los obstáculos de nuestra carrera. Somos nosotros a veces obstáculos en la carrera, y a veces vienen obstáculos fuera de nosotros. Y debemos ser sabios para identificar de dónde vienen los obstáculos y cómo enfrentarlos. Cada uno de nosotros tiene distintos obstáculos y pesos en nuestra vida. Como Marta, ¿se acuerdan ustedes en los evangelios? Ella estaba muy enfocada en el quehacer, en las cosas necesarias. Y Dios le ayuda a poner las cosas en el lugar correcto al decirle: mira, tu hermana ha entendido que hay cosas importantes y cosas necesarias, y a veces tienes que dejar las necesarias para abrazar las importantes. Y eso es lo que el autor nos enseña. Pero también hay afuera de nosotros el peso del pecado que nos asedia. El pecado es algo que está constantemente presente en la vida del creyente. El pecado no nos domina, porque el Señor nos libró del dominio del pecado. Éramos esclavos del pecado y Él nos liberó, nos compró con su sangre. La palabra es redimir. Y luego ahora Él nos hace justo delante de Dios, es decir, no es que seamos sin pecado, pero delante de Dios nos vemos cubiertos con la justicia de Cristo. Por eso, el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, nos dice en el capítulo 6, versículo 11, que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No olviden que tú no eres esclavo del pecado y que el pecado no tiene dominio a menos que tú se lo permitas. El pecado está presente en la vida del creyente, pero no es el que domina la vida del creyente. Solo los creyentes pueden decirle no al pecado. Solo los hijos de Dios batallan contra el pecado. Y esa es una gran diferencia. Quizás alguien puede mirarnos y decir: oye, ustedes tienen más problemas ahora que cuando no eran creyentes. Y en algún sentido es verdad, porque identificamos nuestros enemigos. Antes
dormíamos con el enemigo, como dice una frase. Hoy nosotros vivimos luchando contra el pecado para dominarlo, porque él no tiene dominio sobre nosotros. Eso dice Juan en primera de Juan, capítulo 3. Ya no somos pecadores, pero pecamos. Ya no somos hijos del diablo, pero en ocasiones caemos. El pecado es un accidente en la vida del creyente, pero el pecado es un obstáculo que podemos vencer con disciplina y combate en nuestro camino de la fe. Y por eso el Señor nos disciplina. El Padre te ha dado un plan para tu vida, un propósito, por así decirlo, una tarjeta de entrenamiento para que tú puedas ejercer en tu vida la disciplina para avanzar en tu carrera de la fe. Corre con paciencia, dice el versículo 1 de capítulo 12. Mantén tu relación en Cristo constantemente vigilada, versículo 2. Pon tus ojos en el Señor. Medita en Él, versículo 3. Considera al Señor todo el tiempo. Combate contra el pecado, versículo 4. Son áreas de nuestra responsabilidad. El Señor dice que puedes hacerlo porque Él está contigo, porque el Espíritu Santo mora en ti, porque la palabra de Dios está disponible para que la uses como arma y herramienta para vencer el pecado que te asedia. El autor nos exhorta en este texto a no olvidar, pero también a no menospreciar la disciplina del Señor. Menospreciar es tomar a la ligera la disciplina del Señor. Pensar en que eso es algo que no tiene importancia en la vida, cuando es algo de suprema importancia para avanzar en la carrera de la fe. Pienso en que muchas veces, al ser expuesto a la disciplina del Señor, perdemos la oportunidad de trabajar en nuestro corazón para corregir o para descubrir aquellas cosas de las cuales debo despojarme, como dice el versículo 1 del capítulo 12. Cuando Dios me disciplina, al exponerme a diferentes pruebas, es una oportunidad para trabajar en mi vida y ver de qué cosas debo despojarme para avanzar en la carrera de la fe. Luego, el autor también nos dice que no debes desanimarte cuando el Señor te disciplina. No debes perder el sentido y caer. No es eso lo que está diciendo, como desmayar, sino que no debes desanimarte, decir que no debes poner tus emociones al servicio de la consideración de la disciplina. Las emociones no son lo que va a determinar cómo enfrentas las dificultades de la vida. Más bien las emociones deben ser un elemento que acompaña la voluntad. Un ejemplo en el Antiguo Testamento es Noemí, libro de Ruth, de la Biblia. El libro de Ruth nos dice que Noemí pasó por un sinnúmero de dificultades, capítulo 1 del libro de Ruth. Pero también lo que pasó con Noemí es que ella ejerció un ejercicio que todos hacemos, que es interpretar lo que nos pasa cada día. Pero ella se enfocó en cómo se sentía hacia esa circunstancia y se sintió que Dios estaba tratándola mal. Y su corazón se llenó de amargura, resentimiento hacia Dios. El creyente muchas veces se encuentra en situaciones difíciles y en vez de ir a Dios para pedirle ayuda, va a sus sentimientos para encontrar respuesta. Y ese no es un buen lugar para encontrar respuesta al interpretar las circunstancias de la vida. Ve a Dios para encontrar solución. Y Dios toma a Noemí en su amargura y le muestra que Él tiene un plan poderoso para no solo redimir su vida, sino que para conectarla con el plan del Redentor a lo largo de la experiencia. Al igual que, ¿se acuerdan ustedes de Rahab?
Dios la conectó con el linaje del Señor. Así que no te desanimes cuando te encuentres en pruebas, porque son una forma en que el Señor disciplina nuestra vida. No desperdicies la oportunidad, no menosprecies la oportunidad de trabajar en tu corazón cuando las pruebas te oprimen. Y hacemos ese ejercicio, ¿no? ¿Todos nos lavamos los dientes en la mañana? Espero que sí. Y cuando apretamos el pomo de la pasta de dientes, ¿qué salió de adentro? Pasta de dientes. ¿Sí? Es así, la prueba a veces nos oprime, no para desanimarnos, no para desalentarnos, es para ver lo que sale de nuestro corazón y trabajar en ello. A veces la prueba viene y nosotros nos enojamos y tratamos mal a las personas. A veces la prueba viene y nos desanimamos y no hablamos con las personas. A veces la prueba viene y sentimos que no es justo. Pero no nos enfocamos en que la prueba es una oportunidad para tratar con nuestro corazón. Dios ha diseñado disciplina para sus hijos. Nuestro Padre nos ama y nos dará y no nos dejará sin corrección en nuestra carrera de la fe. Se cuenta de un atleta muy famoso de nuestro país. Fue a correr a Brasil, a una competencia a campo traviesa. Él era uno de los mejores. No lo anoté el nombre, se me olvidó. Era uno de los mejores corredores a campo traviesa en Chile. Si alguien se sabe el nombre, me lo cuenta después, se me olvidó. Y se cuenta de que él fue a correr y se descuidó y en vez de tomar a la derecha, tomó a la izquierda y perdió un valioso tiempo. Podría haber ganado, iba primero, podría haber ganado, pero se perdió. Y cuando llegó, pensó que era primero y llegó como cuarto o quinto por ahí. Bueno, en la historia de Chile, de los deportes. Pero es un ejemplo de que a veces te descuidas en la carrera de la fe. Y Dios no quiere que te ocurra eso. Y por eso nos disciplina. Nos llama la atención. Nos amonesta con a veces exponernos a pruebas que nos parecen difíciles, pero son oportunidades para reorientarnos en nuestra vida espiritual. Así que no menosprecies la disciplina del Señor. No te desanimes por la disciplina del Señor. Más bien aprovecha la oportunidad y abraza la disciplina como una forma de que Dios muestra su amor hacia ti para que no te pierdas ni te desvíes en el camino de la fe. Ese es nuestro Padre Celestial. Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Parece algo fuerte y doloroso, y es cierto, es así, es fuerte y doloroso. A veces la disciplina de Dios nos duele. Por eso la palabra azote está ahí. Yo luché con eso en el texto. Como luché cuando yo fui padre, luché para poder entender que la disciplina llevaba consigo castigo doloroso hacia los hijos. Me costó en los primeros años, ¿no? Y sufría cada vez que tenía que disciplinar a mis hijos de manera física. ¿En serio? y porque no entendí que una forma de expresar mi amor hacia mis hijos era la disciplina. Hasta que entendí que Dios hace algo mucho mejor porque es el Padre perfecto y nos ama y por eso nos disciplina. Eso dice el texto. Yo creo lo que dice la palabra del Señor. El Señor al que ama disciplina, pero en algunas ocasiones nos azota, es decir, nos causa, nos inflige, nos hace sentir dolor para poder mantenernos en la carrera de la fe. ¿Se acuerdan ustedes de David cuando pecó y tomó la mujer de otro hombre? Dios lo afligió. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, decía. Es decir, que su
disciplina tuvo que ver con algo espiritual, pero que afectó su cuerpo. Y no olvides que no es un sine qua non, es decir, que no es algo que siempre es así, pero no debes descartar que posiblemente, y debes estar atento a eso, de que parte de tu vida física puede ser afectada por tu vida espiritual. Por eso Santiago dice en el capítulo 5 de su libro, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de su iglesia, porque puede haber pecado y debes tratar con él en paralelo con tu salud física. Y no te olvides, nosotros los pastores de la iglesia no somos doctores de lo físico, pero somos doctores del alma. Y a veces lo físico afecta a lo espiritual o viceversa. Y debes cuidarte de eso también. Versículos 7 al 8. La disciplina paternal es evidencia de nuestra propia paternidad. Al soportar la disciplina divina, recordemos que Dios nos trata como a sus propios hijos, como ya nos dijo. Y para afirmar esta verdad, el autor dice, si soportáis la disciplina de Dios, y aquí soportar no significa con los dientes apretados, significa soportar con el ejercicio correcto, como ya lo vimos, de no desanimarnos o no desmayar o murmurar o olvidar. Y dice, si soportar la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que cada uno de los hijos de Dios recibirá una dosis de disciplina de parte de su Padre Celestial. Todos recibiremos una dosis de disciplina de parte de nuestro Padre Celestial. Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos hemos sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Una forma de confirmar mi paternidad con Dios, de saber que soy su hijo, es que Dios me disciplina a lo largo de mi vida. Cuando alguien dice, no, yo no tengo ningún problema, desde que soy creyente lo he pasado súper bien, no me ha pasado nada, feliz con Dios y aleluya, amén, y no me pasa nada. Y yo sé, ¿te puedo explicar de nuevo el Evangelio? Porque la vida cristiana es de disciplina constante en la vida cristiana, ¿o no? Amén, todos tendríamos que decir amén, porque al que es hijo de Dios, Dios lo disciplina. Y ojo, porque si no te disciplina el Señor, ten cuidado, ¿verdad? Entonces, si el Padre Celestial te disciplina, debes dar gracias a Dios. Como dice Santiago, ¿cierto? En el inicio de su carta, como dice Pedro en el inicio de su carta, como es el testimonio de muchos creyentes en la Biblia y fuera de la Biblia también, y el testimonio de todos nosotros. Cada situación difícil que Dios permite o trae a nuestra vida es para nuestra disciplina. Por otra parte, dice, y quería añadir aquí que aunque solo los hijos de Dios recibimos la disciplina del Padre, también Dios nos anima con esta verdad. Porque en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, hay como una radiografía de los que están lejos de Dios, que viendo a Dios no le glorificaron como a tal, se envanecieron en su necio razonamiento y honraron más las criaturas que al Creador. Y luego, en 3 ocasiones, el texto dice, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, en 3 ocasiones, versículo 24, versículo 26, versículo 28 de ese texto, dice que Dios los entregó a su pecado. Es decir, que Dios se desentendió de ellos. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Y eso es algo terrible. Cuando una persona dice que no quiere creer en Dios y es continuamente desobediente, Dios lo va a desechar. Lo va a entregar a su pecado. No es que lo va a condenar, lo va a entregar a su condenación que ya está establecida para aquellos que no aman a Dios.
Versículo 9 al 11, la disciplina terrenal comparada con la espiritual. El autor retoma aquí la fórmula que ha usado en casi todo su libro al decirnos que comparando algo bueno con algo mejor. ¿Se acuerdan ustedes que comparó a los ángeles, comparó a Moisés, comparó a la ley, que eran cosas buenas, que eran personas buenas, justas incluso? Pero dice, hay algo mejor, que es la persona del Señor Jesucristo. Y usa este mismo modelo de comparación para ayudarnos a entender que la disciplina espiritual es muchísimo mejor que la terrenal. Es decir, está diciendo y avalando la disciplina de los padres hacia los hijos, pero está diciendo que la disciplina de Dios hacia sus hijos es muchísimo mejor por el resultado que ellos tienen. Veamos allí, versículos 9 al 11, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y me salto al versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Entonces, hay un buen padre aquí en el ejemplo, un buen padre, un padre piadoso, un padre cristiano, un padre que ha entendido su responsabilidad paternal en la familia. Y aquí podemos incluir a los dos porque hay una responsabilidad de los padres hacia los hijos, pero obviamente el padre varón, el padre tiene la responsabilidad mayor y en algunos casos deben ponerse de acuerdo los padres para poder decir, bueno, ¿quién tiene la última palabra y quién es el que disciplina? Y lo más sano para afirmar en la vida de los hijos la autoridad del padre es que el padre pueda ejercer la disciplina física. Cuando no está el padre, la madre asume esa responsabilidad, pero cuando están los dos, el padre debe ejercer esa disciplina física para afirmar en la mente del hijo que hay un orden de roles en la creación y que el varón es cabeza de la familia, no por mérito, por orden de la creación. Y cuando el padre asume esa responsabilidad piadosa de disciplinar a sus hijos, y yo doy testimonio de que me costó muchísimo al principio, el primer hijo siempre es prueba y error, y me costó muchísimo asumir esa responsabilidad. Y luego me costó también ejercer esa responsabilidad de manera sabia y piadosa, porque es un aprendizaje. Los padres debemos aprender a disciplinar a nuestros hijos y cuando los corregimos con la vara, hay un periodo dentro del tiempo de educar a los hijos pequeños con la vara. Después ya cuando son grandes, no pueden, ¿no? Pero en ese periodo tienes que aprender cómo hacerlo. La Biblia te da ese ejercicio, ¿no? Corrige a tu hijo, pero no para muerte, dice la Biblia, ¿no? O sea, no para destrucción. Lo corriges, y lo comparto siempre que puedo, lo corriges mirando hacia adelante. La corrección hace eso, corrige el rumbo hacia adelante, no castiga lo que ocurrió atrás. Dios nunca hace eso. Porque ¿quién llevó nuestro castigo? Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Él subió a la cruz, Él llevó nuestro pecado, Él recibió el castigo por nuestra maldad. Él la recibió. Así es que cuando Dios nos disciplina, no es porque nosotros hemos infringido la ley. Él cumplió la ley en la cruz. Cuando Dios nos castiga y nos disciplina, a veces hasta con azote, es para que avancemos en la carrera de la fe. Él se extiende hacia adelante. Y nosotros, los padres, tenemos que ejercer ese mismo tipo de disciplina. Cuando yo castigo a mi hijo y lo disciplino, le explico que no es porque estoy vengándome de él, no es porque me tiene hasta aquí, no es porque ya nos sobrepasó. No, es porque por amor quiero que él corrija su rumbo hacia adelante. ¿Se entiende? Y cuando puedo lo explico porque me pasó
y nos ha pasado y queremos que no nos ocurra, que cuando disciplinemos a nuestros padres, imitemos a nuestro Padre Celestial, que cada vez que nos disciplina es para corregir nuestro rumbo en la carrera de la fe. Por eso el autor compara esta disciplina terrenal, que es buena porque da fruto. Cuando tú disciplinas a tus hijos, la Biblia no es no es una fórmula, pero es una probabilidad mayor que tus hijos anden en el camino de Dios. Instruye al niño su camino, disciplínalo para quitarle la necedad y pueda estar disponible para escuchar la verdad de Dios. Pero dice el Señor, hay una disciplina mejor, dice el texto. Hay una disciplina mejor, porque dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si la disciplina terrenal es beneficiosa para los hijos, cuando un padre piadoso la ejerce, ¿cuánto mejor la disciplina espiritual? ¿Cómo no aprovecharla? ¿Cómo no entender que si se nos manda a disciplinar a nuestros hijos para que tengan una vida mejor, cuánto más nuestro Padre Celestial, que quiere lo mejor para nosotros? Como dice el profeta, Dios tiene solo pensamientos de bien para con nosotros. Dios quiere bendecirnos a lo largo de nuestra vida. Salmo 1, la mayoría de los textos nos hablan. Dios es un Dios de misericordia y de amor. Quiere que tú y yo seamos bendecidos. Pero muchas veces nosotros decimos, quiero la bendición, pero no la responsabilidad. Y la Biblia nos dice, la bendición viene junto con la obediencia. Y aquí la palabra que nos resistimos a veces, obedecer. Hay un himno por ahí que dice, ¿no? Obedecer y confiar en eso. Y uno dice, si no tuviera esa palabra yo viviría feliz. Porque obedecer a veces es una lucha en nuestro corazón. Dios, el Padre Eterno, es digno de obediencia. Pues si la obediencia a los padres terrenales trae bendición, ¿cuánto más la obediencia a nuestro Padre Celestial? La obediencia no es una opción en la carrera de la fe, es un deber. La obediencia en la vida del cristiano es un deber. Debemos obedecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ese plan de entrenamiento que Dios tiene para ti, han diseñado para cada uno de ustedes. Dios tiene un plan diseñado para tu vida. Y la forma en que lo vas a caminar o correr o practicar es en disciplina y obediencia a Dios. No hay atajo. Lo siento. No hay atajo. Y algunos, como siguiendo la analogía de los atletas, había un atleta famoso canadiense que rompió varios récords en varias competencias e incluso en una olimpiada. Le hicieron el test del doping y encontraron que él había consumido sustancias que no estaban permitidas para aumentar su potencia y su capacidad muscular. Le quitaron todas sus medallas. Fue una vergüenza para el atletismo, que en sus ideales habla de que debemos competir de maneras justas. Dios dice, no hay atajo para la bendición del Padre Celestial. Dios quiere bendecirte, pero no va a bendecir a un hijo que anda en desobediencia, que toma a la ligera la palabra del Señor, que no combate su pecado, sino que lo abraza, incluso lo acaricia. Que no ordena su vida, sus prioridades en torno a los propósitos de Dios, sino que hay cosas que demandan de Él más que las prioridades de Dios para su vida. Y el libro Hebreo nos ha hablado de varias prioridades en nuestra vida. La carrera de la fe
está llena de disciplina y por lo tanto debemos abrazarla para avanzar. Dice versículo 10. Pero el Señor, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El provecho de la disciplina de Dios no es simplemente para que nos vaya bien, es para que seamos partícipes de la naturaleza de Dios, su santidad. ¡Qué privilegio para los hijos de Dios! Disfrutar de esta comunión con el Señor en la carrera de la fe. Y vamos a hablar de eso más adelante en el próximo texto que nos lleva, pero terminando con el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie nos gusta que nos disciplinen, ¿no? Yo fui hijo y nunca me gustó que me disciplinaran. Pero puedo decir al día de hoy que cada disciplina que llegó a mi vida fue para moldear mi carácter y mantenerme en la carrera de la fe. Y hoy todavía estoy expuesto a la disciplina celestial de mi Padre. Y entiendo, acepto obedientemente que esa disciplina viene a mí para mi bien. No entiendo todo cuando estoy viviendo la disciplina, pero después veo los frutos de esa disciplina. Frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Qué bendición! Cuando nosotros entendemos y aplicamos a nuestra vida la disciplina de Dios, eso va a traer fruto a nuestra vida. Y dice que es un fruto apacible. La paz es algo que hoy día está tan sobrevalorada. Uno abre la noticia y hay conflicto en todo nivel. Uno conversa con las personas y tienen conflicto a todo nivel. Dios dice que si somos obedientes a Él, combatimos contra el pecado y nos exponemos a su disciplina, el fruto será un fruto apacible de justicia. No exento de conflicto, pero podemos estar en paz con Dios y en la medida que sea posible con los de afuera, y eso va a traer paz a nuestro corazón. Tú puedes vivir en medio del conflicto con un fruto apacible en tu vida, el fruto de justicia, de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ejercítate en la carrera de la fe. Vive abrazando las situaciones que Dios permite en tu vida como una oportunidad para crecer, madurar y avanzar, porque Dios te quiere avanzando, como nuestro hermano nos decía en el sermón pasado, ve y corre. Y hoy nos motiva con esta experiencia de la disciplina en nuestra vida. Que el Señor te ayude y nos ayude a todos nosotros a no despreciar la disciplina del Señor, porque trae fruto a nuestras vidas. Padre amado, gracias por la bendición de exponernos a tu palabra, pero también, Señor, ayúdanos a meditar en esta verdad tan profunda que se entrelaza con nuestras experiencias, con nuestras vivencias de cada día. Haz que, Señor, podamos ser sabios para no solo entender, sino que mirar nuestro corazón a la luz de tu disciplina para despojarnos de todo aquello que nos impide correr la carrera. Que como iglesia podamos ser una iglesia sabia también para enfrentar las dificultades de este mundo que nos asedian, para poder vivir como tú nos quieres, Señor. Que seamos una iglesia de luz, que seamos una iglesia de verdad, poderosa en el Evangelio, que nuestro testimonio sea digno de ti. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Señor, nos bendiga, hermano.